Ahora, ¿qué es lo que se consiguió en el día de ayer? Bueno, hubo un retroceso particularmente en lo que tiene que ver con los derechos laborales, el derecho de los trabajadores. El oficialismo logró aprobar el blanqueo y la reforma laboral. Con 37 votos a favor, con 33 votos en contra, el bloque de Unión por la Patria fue el que tuvo los votos en contra. El Senado aprobó los títulos 4 y 5, los títulos que justamente establecen una moratoria para la regularización de empleados no registrados y eliminan sanciones y multas para los empleadores incumplidores. Esto es básicamente de lo que se tratan estos artículos. En primer lugar, el título 4 del texto está destinado a la promoción del empleo registrado en el sector privado, que permite a los empleadores regularizar vínculos laborales, es decir, poner en blanco a sus empleados. Aquellos empleados que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un periodo de 90 días para hacerlo, es decir, deberán blanquearlos por un periodo de 90 días. Tienen el plazo ese de 90 días para poder hacerlo, pero aquellos que tenían sus empleados en negro, que hoy por hoy, hasta ayer estaba penado, y que enfrentaban a aquellos que tenían sus empleados en negro severas multas, ahora eso ya no lo van a tener. No tienen, quedan eximidos de cualquier acción legal, tampoco van a tener infracciones, multas y sanciones, así que pueden aprovechar la oportunidad para poner en blanco a sus trabajadores. Eso sí, este capítulo viene acompañado del título 5, que es sobre modernización laboral, y entre las principales medidas aparece la extensión del periodo de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo que va a ser a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones. Es decir, ahora ya no son los empleadores, no son las empresas las que pagan la indemnización al trabajador, sino que es el trabajador el que paga su propia indemnización, porque mes a mes al trabajador se le va a descontar para este fondo de desempleo. Con respecto a este tema, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, conocido por sus siglas como CIFRA, realizó un informe sobre los principales puntos de la reforma laboral incluida en el proyecto. ¿Y cómo van a impactar estas medidas en el trabajo diario, según CIFRA? Bueno, entre los artículos 76 y 81, los títulos de promoción del empleo registrado, se plantea una serie de beneficios para los empleadores en caso de que regularicen a sus trabajadores. Con respecto a estos últimos, aclara que cualquiera sea su antigüedad y salario, es decir, no importa la cantidad de años que haya estado trabajando en negro, capaz que estuvo trabajando 10 años en negro, cuando se los blanquee no se le va a reconocer esos 10 años. Solamente se le va a poder acreditar hasta 5 años de aportes calculados sobre el monto del salario mínimo vital y móvil. Y estos son los que se van a reconocer para su jubilación, es decir, va en detrimento del trabajador. También el fondo de cese laboral, en el artículo 93 de la reforma, se habilita que a través de convenios colectivos de trabajo se reemplacen las indemnizaciones por despido por la constitución de un fondo o sistema de cese laboral. Esto será según disponga el Poder Ejecutivo e indica que los empleadores podrán optar por contratar un servicio privado o autoasegurarse. Esto, se especula, va a generar más inestabilidad e incertidumbre y mayor disciplinamiento, porque con la creación de fondo de cese, las empresas pierden el desincentivo que tiene hoy al momento de querer despedir a los empleados. Es decir, lo van a poder hacer sabiendo que no hay algo detrás que los pueda castigar. En los artículos 89 y 95 se propone extender a 6 meses el tiempo de periodo de prueba que tienen los trabajadores en un nuevo puesto, actualmente es de 3. Además, por convenio colectivo se puede ampliar hasta 8 meses en empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta 1 año en empresas de menor tamaño. Durante ese tiempo el trabajador puede ser despedido sin causa y sin indemnización. También se eliminan las sanciones por el no registro de empleados.
La reforma laboral propone eliminar las indemnizaciones para los empleadores que no registran una relación laboral o lo hacen con un salario menor o fecha posterior a la real. Según explican, al reducirse el costo de incumplir la ley, se desincentiva su cumplimiento efectivo, por lo que esta modificación tenderá a incrementar el empleo no registrado. Y hay facilidades también para ocultar relaciones laborales, porque se incorporan medidas que permiten que las relaciones laborales puedan quedar enmascaradas bajo formas que no implican relación de dependencia y que los trabajadores pierdan los derechos correspondientes. Por ejemplo, aquellos que contratan empleados bajo la modalidad de colaboradores o de contratos de locación. Estos son, por ejemplo, algunos de los ejemplos que se pueden llegar a dar. Esta figura de colaboradores para aquellos que son monotributistas. Uno es monotributista, tiene su negocio y decide contratar a 2 personas. Estas 2 personas van a ser colaboradores, no van a trabajar bajo relación de dependencia, lo cual le quita un montón de derechos. Así que de una manera u otra terminan influyendo en la precariedad de las relaciones laborales. Como lo decíamos, al ser una especie de colaborador y no trabajador en relación de dependencia, se pierden derechos porque terminan siendo casos en los que la relación es comercial entre el empleador y el empleado y no relación laboral. También se elimina la prohibición a los empleadores de contratar a través de empresas de servicios temporarios o agencias de colocación en el caso del trabajo agrario. En todos los casos, los empleados se considerarán parte de las empresas intermediarias y no para las que presten servicios. Se incorporan como motivo de despido de los trabajadores las diferentes acciones que pueda llevar a cabo en el marco de un conflicto colectivo con la empresa. Así que de esta manera también se limita el derecho de la acción colectiva. Esto, por ejemplo, ¿qué significa? Si hay una protesta como la que se ha vivido en los últimos tiempos, por ejemplo, en el sector de los limoneros, que se habían bloqueado las citrícolas, que se habían bloqueado las fábricas, que habían participado en estos bloqueos, no solamente en las puertas de las fábricas, sino en distintos puntos o accesos de la ciudad. Bueno, eso incluso puede ser causal de despido a partir de ahora. Es decir, se avasalla un derecho que había sido adquirido por los trabajadores. De esta manera también, nuevamente, hacemos hincapié en esto. Son reformas que van en contra del pueblo trabajador, de la clase obrera, porque son derechos que han ido perdiendo y que le garantizan seguridad más que nada a los empresarios. Esto por supuesto afecta a los sindicatos, por ejemplo, que van a tener que ver otras maneras de llevar adelante una protesta. Por ejemplo, el artículo 84 excluye a las asociaciones sindicales como posibles denunciantes de la falta de registración de las relaciones laborales, dejando esto solo en manos del trabajador. Así que de esta manera van a poder denunciar la falta de registración ante la autoridad de aplicación, que deberá establecer un medio electrónico ante AFIP. En el caso de los trabajadores, ante cualquier denuncia deben presentar a título personal cualquier irregularidad, lo cual puede desincentivar las denuncias por falta de conocimiento, patrocinio legal o temor a represalias, mientras que para los sindicatos representa un conflicto debido a que se reducen los aportes solidarios, lo que lleva a una pérdida de financiamiento. Hay un punto también importante que tiene que ver con la licencia por embarazo. La licencia actualmente es de 90 días, 45 días antes del parto, 45 días del parto. Sin embargo, la persona gestante puede optar por reducir la licencia previa al parto a 30 días, periodo a partir del cual rige la prohibición de trabajar, y acumular los días restantes al periodo posterior. En esta reforma que se ha votado, se modifica esta licencia y la prohibición de trabajar se reduce a 10 días previos al parto. Es decir, se puede exigir a una mujer embarazada trabajar antes de llegar a la situación
de parto, cuando anteriormente eran hasta 30 días. Bueno, son un montón de puntos que hay que ir analizando, pero que en definitiva uno los ve y ellos prefieren decir es un incentivo al trabajo, un incentivo para que las empresas contraten más, pero también hay que tener en cuenta que se perdieron muchos derechos laborales, los trabajadores perdieron muchos derechos. Por ejemplo, sin ir más lejos, es clave para, por ejemplo, las personas gestantes, para las embarazadas. Como para pensar un poquito hacia a dónde nos dirigimos y lo que se ha votado en el día de ayer, y tomar un poquito de conciencia también de lo que se ha votado y lo que han acompañado los legisladores nacionales.